Hola, esta anécdota que estoy por contarte se remonta a cuando mi hijo tenía alrededor de 7 años de edad. En aquel entonces, vivíamos en un rancho aledaño a un pueblo, donde prácticamente todos nos conocíamos. En aquel entonces, recuerdo que mi hijo fue invitado a una fiesta de cumpleaños de uno de sus amigos del rancho, así que le di permiso de ir. Se fue alrededor de las 2 de la tarde, y le dije que tenía permiso de quedarse solo hasta las 6 para poder estar con sus amigos. Se fue él solo, ya que solo quedaba a unas casas de la nuestra. Se dieron las 6, pero no llegó a la hora que le indiqué. Decidí no molestarme, porque supuse que solo se le había hecho tarde, porque estaba muy feliz jugando con sus amigos. Cuando el sol se ocultó y vi el reloj, ya había pasado 1 hora más de la que le dije que podía llegar. A este niño lo voy a castigar, pensé mientras iba por las llaves para salir e ir a traerlo de la fiesta. Cuando llegué, ya había muy pocas personas y todo indicaba que la fiesta ya había terminado. Vi a la mamá de su amigo y le pregunté por mi hijo, a lo que ella contestó que ya hacía hace unas horas que se había ido de la fiesta. En ese momento yo entré en pánico. Le dije que mi hijo no había llegado a su casa. En ese momento todos nos movilizamos para comenzar la búsqueda. Entramos a lo más profundo del monte y empezamos a gritar con fuerza el nombre de mi hijo, pero no obtuvimos respuesta. Yo estaba desesperada y estaba llorando, ya que la búsqueda duró un poco más de 2 horas y mi hijo no aparecía por ningún lado. De pronto, a lo lejos escuché cómo alguien gritaba, «¡Mamá!». De inmediato reconocí la voz de mi hijo. Yo me puse en alerta y gritaba con más fuerza, «Hijo, mi niño, ¿dónde estás?». Después de un rato de estarlo buscando entre la maleza del monte, mi hijo apareció llorando. Estaba algo sucio y estaba muy asustado. No perdimos tiempo y lo llevamos a casa donde había sido la fiesta. Tratamos de calmarlo. Lo cubrimos con una cobija y le preguntamos qué le había pasado, a lo que él contestó, «Mamá, es que las gemelas me llevaron a un árbol». Yo no le entendí, ya que en el rancho no había ninguna familia que tuviera hijas gemelas, a lo que yo pregunté, «¿De cuáles gemelas hablas, hijo?». Ya un poco más tranquilo, nos contó que cuando se disponía a ir a casa, un par de niñas lo abordaron y solo le dijeron, «Ven, ven». En ese momento se lo llevaron al monte, a un árbol muy grande que tenía un hueco, como si fuera una madriguera, y solo le seguían diciendo, «Ven, ven». Fue cuando hicieron que se metiera a este lugar. Él describió que era un túnel algo largo, donde se veía una luz al final. Cuando salió, se encontró con una gran sorpresa. Adentro de este árbol había muchos niños, pero eran muy extraños, ya que él los describió que se veían algo arrugados de sus caras. Algunos estaban desnudos y otros vestían ropas viejas como las niñas que se lo llevaron. Lo más raro es que asegura que se comunicaban solamente con balbuceos, como si fueran sordomudos. Y los que estaban desnudos, asegura que no tenían genitales en sus zonas íntimas. Me pareció muy chistoso y me puse a jugar un rato a las traes con las niñas, aunque no les entendía muy bien, porque no podían hablar mucho, dijo mi hijo. Pero después de unos 15 minutos les dije que ya debía irme a mi casa. En ese momento, todos los niños me voltearon a ver y se empezaron a reír de mí. Yo me asusté mucho y les volví a decir que ya tenía que irme porque me estabas esperando, pero no dejaban de reírse. Por el susto, yo me puse a buscar el agujero por donde habíamos entrado para salir, pero no lo encontraba por ningún lado, así que me puse a llorar. Fue ahí cuando te empecé a gritar, pidiéndote ayuda, mamá. Fue entonces cuando a lo lejos escuché voces que decían mi nombre,
y te empecé a gritar con más fuerza. Los niños se asustaron y corrieron como locos para esconderse. Las niñas que me llevaron me agarraron de las manos y me dijeron: vete, vete, señalando a un agujero distinto. Yo la verdad me apresuré para salir, y cuando pude lograrlo, ya estando afuera, me percaté de que ya se había hecho de noche. Fue entonces cuando te encontré, mamá. Esa noche todos nos quedamos asombrados de lo que nos dijo mi hijo, ya que fue la primera vez que se avistó a estas supuestas gemelas, antes de que ocurriera una tragedia en el rancho. Unos días después, se reportó otra desaparición de una pequeña hija de una vecina nuestra. A diferencia de mi hijo, la búsqueda duró varios días, y por más esfuerzos que hicimos, la pequeña nunca apareció. En una de las asambleas que solíamos realizar en el rancho, los adultos tratábamos de buscar al responsable de este acto, pero todos nos quedamos helados cuando un pequeño, hijo de unos vecinos, interrumpió y dijo: yo vi a unas niñas. Esas niñas se las llevaron al monte, pero yo pensé que solo iban a ir a jugar. Según la descripción del niño, estas cumplían con las mismas características de las gemelas que se llevaron a mi hijo días atrás. Después de esta horrible situación, el cuidado de los niños se intensificó considerablemente durante un tiempo. Siempre debían estar vigilados por un adulto y debían meterse a sus casas temprano. Yo no creía en estos seres hasta lo ocurrido en el rancho. Además, mis abuelos solían decir que los chaneques suelen raptar a los niños para volverlos como ellos, y los describían de igual manera, como unos niños con apariencia de ancianos, a veces desnudos o vestidos con andrajos y sin genitales. Este tipo de situaciones te cambian la vida. Siempre cuiden a sus hijos, y más si habitan en ranchos pequeños. Muchas gracias por el espacio. Te mando un saludo.